¿Tienes varices en las piernas y te generan dolor o molestar? Pues quédate a ver el vídeo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy venimos a traeros un vídeo sobre las varices, ¿vale? Las varices habitualmente se asocian a un problema estético, ya que son venas dilatadas que generalmente aparecen en las piernas, pero no solo es un problema estético, ya que a menudo también generan malestar y dolor. Sin embargo, no te preocupes, porque si ya tienes varices o quieres prevenir su aparición, hay varias cosillas que podemos hacer para ponernos con ello. Lo primero es tener un estilo de vida activo y saludable. ¿Vale? Va a ser fundamental para mejorar la circulación de la zona. Segundo, vamos a intentar evitar posturas mantenidas durante mucho tiempo, o bien sentados o bien de pie quietos sin movernos. El tercero es que si es inevitable que estemos en estas posiciones, bien por trabajo o bien por lo que sea, podemos utilizar medias de compresión para favorecer el retorno venoso. Otro punto que puede ayudarnos es, siempre que nos sentemos y estemos descansando, elevar un poquito las piernas, ideal si puede ser por encima del corazón, para favorecer todo el retorno venoso de las piernas. Y por último, tener en cuenta que es mucho más importante la prevención que el tratamiento una vez hechas las varices ya. Si ya tenemos las varices, es muy difícil que se nos quiten, sin embargo, si las prevenimos puede que no aparezcan nunca. No obstante, si ya tienes varices y te generan dolor o molestia, vamos con una rutina de ejercicios para solucionarlo y aliviar ese dolor que te genera la variz. Primer ejercicio, veis que yo estoy aprovechando esta camilla con los pies en alto, ¿vale? Vosotros en casa os ponéis una pila de cojines, subís los pies a una silla, a una mesa o incluso en la pared, ¿vale? Lo que vamos a hacer es favorecer el retorno venoso con la gravedad, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es simplemente abrir y cerrar los dedos de los pies a la vez que movemos los tobillos, ¿vale? Haciendo este movimiento 20 o 30 veces para empezar a activar la circulación, ¿vale? Queremos favorecer que pase toda la sangre posible y con la gravedad ayudamos a que el retorno venoso sea mucho mejor y así las varices van a ir poquito a poco aliviando esa molestia, ¿vale? Siguiente ejercicio que vamos a hacer, nos vamos a colocar. Nos ayudamos con las manos para sujetar un poquito la pierna, levantamos un poquito y desde aquí vamos a mover el tobillo, ¿vale? Hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Lo haríamos 20 o 30 veces y aunque tengáis las varices sobre todo en una de las dos piernas, siempre acordaros de repetir el movimiento primero con una y luego con otra, ¿vale? Ya que la circulación es interesante que sea muy activa en los dos miembros, no solo en el que tenemos más afectado. Tercer ejercicio, nos vamos a colocar con los pies apoyados, pero vamos a apoyarlos en un cojín para elevarnos un poquito más, ¿vale? Si podéis tener un cojín un poquito más alto, todavía mejor. Y desde aquí simplemente lo que vamos a hacer de forma alterna, vamos a llevar la rodilla al pecho, ¿vale? Primero una, luego otra, ¿vale? Estamos empezando ya a activar la circulación un poquito más en general en todo el miembro inferior, ¿vale? Y vamos a hacer 15 o 20 repeticiones y lo podemos repartir en dos series, ¿vale? Entonces simplemente este movimiento como si estuviéramos andando, pero tumbados y con los pies un poquito elevados para favorecer el retorno venoso y que la gravedad nos ayude a aliviar el dolor de las varices. Cuarto ejercicio para aliviar la molestia generada por nuestras varices, vamos a colocarnos sentados, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es ponernos de puntillas, pero sin todo el peso del cuerpo, ¿vale? Desde la posición de sentado. Entonces desde aquí vamos a hacer de forma alterna otra vez, primero una pierna y luego otra. Vamos a poner de puntillas todo lo que podamos y abajo. Puntillas todo lo que podamos y abajo, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer 20 o 30 veces, ¿vale? Entonces hacemos 15 en cada pie, descansamos un poquito y hacemos dos o tres series, ¿vale? Ahora ya como estamos en la posición más natural para nosotros, el retorno venoso va a ser un poquito más difícil, por eso primero lo hemos hecho en una posición tumbada con las piernas hacia arriba para favorecerlo y ahora que trabaje un poquito más nuestro sistema circulatorio. Quinto y último ejercicio, vamos a estimular la circulación de forma global en todo el miembro inferior y un poquito en todo el cuerpo, ¿vale? Que va a ser fundamental para aliviar el dolor de nuestras varices. Yo estoy sentado, como veis, en una camilla que es bastante alta, cuanto más alta más fácil, cuanto más baja más complicado, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer simplemente desde aquí va a ser sentarnos y levantarnos. Nos sentamos, o sea, nos levantamos, estiramos bien las rodillas y nos sentamos, ¿vale? Simplemente esto. Ya os digo que si la camilla fuera un poquito más baja, como puede ser una silla de casa, sería un poquito más complicado, ¿vale? Pero eso es según vuestro nivel y vuestra fuerza. Vamos a hacerlo en series de 10 y si os parece muy fácil y queréis estimular todavía un poquito más el sistema circulatorio, a la vez que nos levantamos nos vamos a poner de puntillas y volvemos a bajar, ¿vale? Nos levantamos, puntillas y volvemos a bajar. Y como os he dicho, vamos a hacer series de 10 y podemos hacerlo en 2 o 3 series. Una vez vista la rutina para mejorar el dolor o la molestia generada por tus varices, un detalle importante, si ya tienes varices que te generan dolor, lo más importante va a ser que te valore tu médico, ¿vale? Si ya te está generando dolor es que la varice es bastante importante y antes de hacer los ejercicios te tiene que ver tu médico.
Dicho esto, si os ha parecido interesante el tema, os vamos a dejar en la descripción del vídeo unos vídeos enlazados para mejorar vuestra articulación, tanto de las piernas como en general de todo el cuerpo. Si os ha gustado el vídeo, nos podéis dejar un buen like, de cualquier comentario intentamos siempre resolverlo, y si le dais a la campanita y os suscribís, os avisamos de los vídeos que vamos subiendo. Y como siempre os decimos, hasta la curación y más allá, adiós.